¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y continuamos hablando de psicopatía, un tema muy extenso y que en el video anterior me di a la tarea de intentarle explicar si esto es algo que se hereda o no se hereda y por qué a veces pensamos que se heredan algunas cosas, y también cuáles son las causas que nos pueden llegar a generar un acomodo psicopático. Y principalmente lo que íbamos hablando era la cuestión de la ley. ¿Cómo nos vamos adheriendo a la ley? ¿Cómo se nos explica esto? ¿Cómo hay una renuncia o no? Y esto, si nos fuéramos a etapas un poco más tempranas, tendríamos que pensar en cómo, de alguna manera, cuando somos niños, vamos entendiendo que si obedecemos ciertos lineamientos, se nos va a querer. Y que si no los obedecemos, se nos va a castigar. Y se nos va a castigar privándonos del amor de las demás personas. Es justamente ahí, en el poder entender eso, que tenemos la posibilidad de adherirnos a la ley. Esto, resumiéndolo, en muchos sentidos. Pero vamos pensando ahorita un poquito sobre este aspecto de la psicopatía. Y uno podría decir, bueno, qué cosa tan horrible, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a los niños que si se portan de tal o de cual manera no los vamos a querer? Eso es una cosa espeluznante. A los niños se les debe de querer a pesar de todo. ¿En serio? ¿En serio deberíamos de querer a los niños a pesar de todo? Porque ¿qué es lo que les estamos enseñando con eso? ¿Qué es lo que se nos enseña a nosotros si se nos dice que no importa lo que hagamos, se nos va a seguir queriendo? Que no hay consecuencias a lo que hagamos. ¿No le parece? Y evidentemente que es una crueldad, ¿no? Decirlo de esa manera. Si no te comes tus vegetales, ya no te voy a querer. Pero fíjese cómo no es en ese uso, sino más bien a los niños que lastiman a los demás. Nadie los quiere. Y eso es cierto, ¿no? Si nosotros vemos que nuestro chamaquito, nuestra chamaquita está lastimando a los demás, y nosotros nos reímos y le aplaudimos y míralo, es que es muy bravito, ¿no? Es muy bravita, y es que qué mal genio tiene. ¿Qué le estamos enseñando? Nada, ¿no? Le estamos enseñando que evidentemente los niños se le van a alejar, ¿no? Sus pares se le van a alejar, pero nosotros le vamos a seguir festejando porque para nosotros es súper especial. No está teniendo esa oportunidad de entender que el cariño es algo que se gana y es algo que se sostiene y que para estar en la sociedad tenemos que ser agradables para los demás, útiles, funcionales en muchos sentidos. Ahí es hasta cierto punto una parte de lo que se va entendiendo como la ley. Algo que es todavía fundamental en ese momento es la unión que vamos teniendo con nuestra madre y en cómo se puede llegar a entender esto como algo que se va a disolver con el tiempo. ¿Por qué? Fíjese otra vez, si nos vamos un poquito para atrás, la idea de que no importa lo que yo haga, mi mamá siempre va a estar ahí para mí, es justamente cómo se va entendiendo que mi mamá es para mí, ¿no? Que yo no tengo que buscar nada más, que no importa si el mundo no me quiere, no importa si todos los demás están en contra de mí, mi madre sí me va a apoyar. Y se acuerda de lo que estábamos diciendo en el video pasado, de que seguramente usted conoce a algún ladrón, o seguramente usted conoce a alguna persona que se dedica a este tipo de ilícitos. La única manera en la que se sostiene ese tipo de personas es porque los demás se los solapan, porque los demás los vamos aceptando de esa manera. En uno de los videos que estábamos hablando sobre las conductas psicopáticas en los adultos, estábamos hablando de cómo este tipo de manifestaciones que tienen que ver con ser una persona sumamente seductora, con una persona que no importa lo que se le ponga enfrente, va a buscar la manera de obtener sus resultados, de obtener lo que esa persona quiere. Son personas que a veces se van prestando para ser súper exitosas, súper exitosas. Son personas que atropellan a todos los demás para obtener lo que quieren, ¿no? Y fíjese cómo, en ese sentido, nosotros nos podemos acercar a estas personas porque, bueno, es que tienen un dineral, ¿no? O bueno, es que es el hijo o es la hija que más quiero porque pues es la que más dinero me trae a la casa, ¿no? Porque mire, a todos les di la escuela, pero que ni siquiera acabó la secundaria, mira nomás el dineral que está haciendo, no sé de qué manera, ¿no? De repente llega con unos carrazos nuevos. Sabemos que están en algo ilícito. Y esto se sostiene por eso, porque si se fija va en esa unión. Porque realmente pareciera que la única relación, hasta cierto punto, que se va teniendo en ese acomodo psicopático es con la mamá, ¿no? La mamá es la santa, la mamá es la que está ahí siempre para nosotros. Y no es ni siquiera como que sea la mamá, sino que es una extensión mía, somos la misma persona. Esto es algo que va siendo muy característico, porque fíjese, cuando estábamos hablando sobre la psicopatía,
hablábamos de personas que no sienten empatía por los demás. Y esto es un tema que, bueno, nos daría para discutir un montón de cosas. Porque fíjese cómo hay un montón de investigaciones muy interesantes, muy bonitas, en ver que parte de la evolución de la inteligencia y de las especies y de sobrevivir como especie es tener empatía por los demás. Lo podemos ver, esta empatía lo podemos ver en ratas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un experimento por ahí que se pone a una rata encerrada en una cajita, ¿no?, de barrotes, y a un lado comida, y se suelta una rata, y las ratas, si escuchan los gritos de auxilio, ¿no?, de dolor, de angustia de su compañerito, de una rata X, ni siquiera tienen que ser familiares, le va a llevar comida, va a intentar liberarla. Y uno podría decir, es una rata, ¿no? No está, solidaridad de las ratas. No, es algo que tendríamos que entender como una herramienta para sobrevivir, para decir, yo lo hago casi, ahora por ti, mañana por mí, ¿no? Somos uno, y uno nos vamos a enfrentar a los problemas que tenemos alrededor. No puedo ser indiferente a tu sufrimiento. Entonces, si eso lo vemos en ratas, ¿por qué no lo vemos en seres humanos? En algunos seres humanos, en muchos seres humanos. ¿Por qué no vemos esa empatía? Y una manera de explicarnos es que efectivamente algo nos desgraciamos en el camino. Porque eso debería de ser lo más natural, sentir empatía por los demás. Para no sentir empatía por los otros, algo bastante grave tuvo que haber sucedido. Y, como le digo, a veces nos queremos imaginar que, bueno, que crecimos en un ambiente lleno de terror y de dolor y de tristeza, y no es necesariamente eso, sino que se va girando alrededor de esto que le estaba hablando al principio, de cómo vamos entendiendo que hay un otro, de que yo tengo que respetar ciertos lineamientos, de que hay alguien más que yo puedo estar lastimando, y cómo nos lo hicieron entender los adultos que estaban a nuestro alrededor. Si eso no alcanza a cuajar, si no se alcanza a cuadrar, hay un montón de cosas que van girando alrededor de nuestro deseo y de cómo nos vamos desarrollando como individuos para conectarnos con los demás. Porque la diferencia va alrededor de buscar personas para ser usadas o buscar personas para acompañarnos. Esta es una diferencia fundamental cuando estamos hablando de psicopatía. Una persona que está armada en una psicopatía no busca a los demás por, ¿cómo lo podríamos decir?, por cariño. Es algo súper feo decir, pero vamos intentando explicar por qué. Porque realmente no hay un concepto de afecto, no hay un concepto de reconocer al otro, porque el otro solamente está en función. El otro solamente está en función de tener un marido, o de tener una familia, o de tener un amigo, ¿no? Pero en ningún momento es por el otro. Todo va alrededor de la misma persona. Y todas las demás personas solamente se prestan como piezas para poder conseguir algo. Esto, si se fija, si nos ponemos en una cuestión socialmente aceptada nuevamente, podríamos llegar a escuchar que esto es como va funcionando en la política, ¿no? En donde de repente pareciera que se hacen aliados de lo más raros y que solamente están ahí en función de poder obtener una meta, de obtener votos, de hacer alianzas, no importando nada de lo demás, porque lo único que me importa es obtener mi beneficio y no tener una asociación por empatía, por afinidad, sino solamente por uso y función. Esto se lo quiero decir de esta manera porque hay esta creencia que otra vez viene con esta idea de soy o no soy un psicópata, mi ex es un psicópata o no es un psicópata, en el pensar que cualquier manifestación, ¿cómo lo podríamos decir?, como de maldad o como de buscar un dolo en el otro, tiene que ver con una parte psicopática. Y no es necesariamente desde este lado, ¿no? Porque le queremos poner esta coronita, ¿no? Como ese gorrito de burro, de que si hizo algo malo, seguramente es un psicópata y entonces es alguien que no siente empatía por los demás y entonces es una persona que debería de estar alejada de todos los demás y debería estar encerrado en un cajón. Y no va por ese lado. Cuando estamos pensando en situaciones de maldad, tal vez, o de transgresión, no siempre estamos hablando de una cuestión psicopática. Vamos pensando un poquito. Si se acuerda, habíamos estado hablando sobre la estructuración en lo neurótico y en lo perverso, que tendría que ver más bien con lo psicopático. Una persona estructurada en una posición neurótica puede ser infiel, y eso es transgredir.
puede buscar una relación alterna a su matrimonio, a su relación en ese momento. Y uno podría decir, bueno, pero qué hijo de la fregada, ¿no? Qué hija de la fregada. ¿Cómo es posible que le está haciendo daño al otro? No lo está teniendo en consideración. No siente nada por el otro. Y ahí es en donde está la diferencia. El transgredir no es solamente del psicópata. Todos podemos llegar a transgredir. La diferencia está en cómo se manejan esas transgresiones. Porque, por ejemplo, podríamos pensar en una persona, como les decía, estructurada más bien en lo neurótico, que tiene una aventura con alguien y se vive inundado en culpa, ¿no? Intentando resarcir ese error que tuvo, entre comillas, pues no es un error, pero justamente la mala decisión que tomó. Intentando, ¿cómo lo podríamos decir? Resarcir, reestructurar nuevamente la confianza que se le tenían. ¿Por qué? Porque perdió algo que amaba, porque perdió algo y porque ahora siente culpa por el daño que causó. En la cuestión psicopática, el engaño solamente acaba apareciendo como un problema porque se los cachó. Y lo único que se está intentando hacer, y uno podría decir, bueno, pero pues está igual de angustiada la otra persona. No, no está angustiado. Está sintiendo persecución, que es algo muy distinto que la culpa, ¿no? Que eso es un término un poquito más complejo. Pero, ¿qué es lo que se está temiendo? Lo que se está temiendo es que ahora me la van a hacer, que ahora me van a quitar mis cosas, que ahora no me van a dejar ver a mis hijos, que ahora me van a dejar en mal con todas las personas que me conocen. No que le hice daño al otro, sino que me van a castigar. Ese es el miedo. Y ahí es justamente en donde, si se fija, ese hilo de empatía no existe. Lo único que genera un problema es que se me cachara. Y como se me cachó, siento miedo de lo que viene después de eso. Porque por supuesto que va a venir un castigo, porque podemos vivir bajo nuestras propias reglas, pero de todas maneras le vamos a tener miedo a la turba de personas que nos van a perseguir cuando nos cachen de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjese cómo ahí podemos trazar esa transgresión en dos aspectos muy distintos de cómo se va estructurando una persona, y el resultado, si bien es el mismo, ¿no? Porque le pusieron los cuernos al otro, con el psicópata no está esa relación con la culpa, no está esa relación con el otro de entenderlo como alguien afectuoso. Y es algo bastante difícil de, tal vez a veces, de transparentar si no se cuenta con un ojo clínico. Porque uno podría decir, bueno, pero es que lloró, es que me suplicó, es que me dijo, sí, con tal de que hiciéramos lo que el otro quería. Fíjese cómo hay algo muy distinto en pedir disculpas, ¿no? En que exigir que se nos perdone, que las cosas vuelvan a ser exactamente como eran antes. Una persona de entrada que lo va viviendo con culpa no podría plantearse que las cosas van a ser iguales. En sí, se va a vivir como que merece un castigo, y como que parte del castigo es el que ya no se puede estar con esa persona. Aún así se intenta, pero es muy diferente que decir, no pasó nada, vas a ver cómo se te va a olvidar, mira, te regalo esto, te regalo lo otro. Y algunas de las preguntas que nos estaban haciendo también sobre esta parte de la psicopatía, se nos iba diciendo que si esto también pasaba en las mujeres, ¿no? Que hablara sobre las mujeres, en la psicopatía de las mujeres. Y es todas estas cosas que le estoy diciendo, tal vez le pueda sonar que lo estoy poniendo como en una postura masculina. Seguramente es una falla al momento de mi manera de explicarle, porque lo estoy hablando como hombre, ¿no? No me estoy colocando en el papel de una mujer, y para darle todos estos ejemplos seguramente suena como que son hombres todas las personas de las que estoy hablando, pero no es así. Esto es unisex. Esta manera de relacionarse es la misma, y en sí hay algo ahí también bastante complejo de entender sobre la ley, principalmente en que, fíjese, para las mujeres es más fácil caer en una cuestión psicopática que en los hombres. Y uno podría decir, no hombre, ya se puso machinrulo el señor de los videos. No, escúcheme por favor. Porque fíjese cómo socialmente estamos estructurados para que las mujeres no tengan el mismo tipo de condenas, ni de castigos, ni de repercusiones que tienen los hombres al momento de transgredir la ley. Y esto no es que se lo esté platicando, y no es por ponerme en una postura machista, feminista, lo que usted guste. Una mujer que se le juzga por asesinato va a cumplir menos años que un hombre en la cárcel. En donde usted esté parado, donde sea. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa resolución? ¿No? En cambio, también podríamos ver
que la gran mayoría de la población de las prisiones son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si se supone que somos iguales, fíjese, ahora sí, para ponernos acá sabrosones, si se supone que somos iguales en ese mismo discurso, ¿por qué no hay la misma cantidad de mujeres encarceladas que de hombres? Y uno podría decir, bueno, pues porque las mujeres son más buenas, las mujeres no cometen tantos crímenes. Ajá. ¿De dónde sale esa fantasía? ¿No? Si los dos aspectos somos personas y estamos hablando de que el transgredir pues no es algo que tenga que ver con el sexo directamente, ¿no? Sino con parte de la educación. No es como que a las mujeres se les eduque para que sean menos transgresoras. Hay una diferencia ahí en cómo, por ejemplo, muchos hombres que están en la cárcel entran ahí por cuestiones violentas, ¿no? Por robo a mano armada, por golpear a alguien, por lastimar a alguien, por matar a alguien, ¿no? Y con las mujeres son crímenes muy distintos. Pero si se fija, ahí tenemos velado un aspecto en el que a las mujeres, aunque se les castigue, es raro que caigan a la cárcel. Es mucho más difícil que una mujer cumpla condena que un hombre. Como le vea. Entonces, fíjese esto que le estaba diciendo, cómo para las mujeres es más sencillo caer en una cuestión psicopática, en una cuestión perversa como tal. Porque a la mujer no se le persigue por este tipo de cosas. Fíjese nada más en cómo ahorita se está cambiando mucho, se está intentando, la verdad es que es algo que va sucediendo cíclicamente, ¿no? Como de querer hablar de esta igualdad y lo demás. Pero fíjese cuál es la respuesta, por ejemplo, de que una mujer adulta tenga relaciones con un hombre menor de edad y cuál es la respuesta del público de que un hombre mayor tenga relaciones con una mujer menor de edad. Nada más de decirlo suena mucho más escandaloso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces fíjese cómo en ese tipo de recovecos, por ahí decía algo Freud, imagínese que hay una ciudad en donde hay un distrito en donde si los ladrones llegan a ese lugar, la policía no los va a seguir. ¿Dónde cree que estarían todos los ladrones? En ese distrito, obviamente. Entonces fíjese cómo desde esta parte que socialmente se va entendiendo como que la mujer se le debe de juzgar distinto, se ocultan unas situaciones atroces de las mujeres, de abuso sexual, de violencia, de cualquier cantidad de personas que van utilizando la feminidad como un escudo para ejercer la violencia a las personas que están a su alrededor, porque saben que no se les va a castigar igual, porque bueno, a final de cuentas pues es una muchacha, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer lo mismo? Pregúntese, en ese mismo sentido, ¿cuántas mujeres ladronas ha visto que se linche en la calle? Si eso es algo que va sucediendo ahí por donde usted vive. Por lo general son hombres, ¿no? Y eso no quiere decir que las mujeres no roben. Hay un montón de mujeres carteristas, hay un montón de mujeres que están buscando hacer estafas. Ahí es en donde está el asunto. No es que no haya mujeres psicópatas, sino que tristemente en nuestro acomodo social, en la mujer no es algo que se examine tanto o que se juzgue de la misma manera la cuestión psicopática. Fíjese nada más en este aspecto. En algo que es súper aceptado todavía al día de hoy para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, decir para una mujer, yo no tengo que hacer nada en mi casa, ¿no? Si yo no quiero tener hijos, no se me puede obligar a tener hijos, ¿no? Esto es algo bastante entendido. Pero mi marido me tiene que mantener, mi marido me tiene que cuidar y mi marido me tiene que dar sustento y felicidad, ¿no? ¿Qué es eso sino una postura sumamente egoísta, ególatra, omnipotente y psicopática de pensar que el otro, sin que yo haga nada al respecto, va a tener que estar a mi servicio? Y si se fija, ese es el sueño de un montón de personas. Que haya alguien que sin que nosotros hagamos nada, nos dé todo. Esto va alrededor de esa fantasía de estar por encima de la ley, que la ley no aplica para mí, que yo no soy igual, que yo no tengo que trabajar, que yo no me tengo que esforzar, que yo simplemente por existir. ¿Se acuerda de esa fantasía que le estaba diciendo que se le va fomentando a los niños? De que mamá siempre me va a querer. Es eso mismo, trasladado. Va a haber alguien que así como mi mamá me va a querer aunque no haga nada. Y yo, de alguna manera, puedo manipular la situación para que eso suceda, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante, pero que sí quería tomar un poquito de tiempo de este tema, porque de repente se va pensando en lo psicópata
como si fuera una enfermedad de hombres, ¿no? Como que los hombres somos estos malos, ¿no? Los ladrones, los que violan, los que asesinan. Y déjeme le digo que las mujeres están en ese mismo camino. Lo único es que se les busca menos. Y que no es algo que socialmente, si se fija, a nosotros nos haga tanto ruido. Entonces, pues bueno, queda ahí como reflexión para este tema, que seguramente van a seguir habiendo preguntas. No se preocupe, con muchísimo gusto seguimos haciendo contenido mientras usted lo disfrute, mientras lo comparta, por supuesto, ¿no? Que nos damos cuenta, si lo comparte. Así que por favor, comparta los videos, dele like si les gustó el video, déjenos sus comentarios, los estamos leyendo y con esto hacemos los videos. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.